pedirles que no dejen de orar por nosotros, oren por nosotros. Vivimos guerras de todo tipo, presiones de todo tipo. Usted nunca me escucha llorar y dice, pobrecitos nosotros, oren por nosotros. No, y espero que nunca escuche eso, pero ore por nosotros. Amén, ore. Dios nos ha ayudado por 20 años. El compañerismo en México ha estado en paz los últimos 20 años. Ha estado fructificando, creciendo. Hemos vivido una época que nunca habíamos vivido en nuestro compañerismo en México. Por eso necesitamos sus oraciones. Que nos ayude a estar orando por nosotros, de veras, porque necesitamos las oraciones de todos los santos. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios una vez más. Marcos capítulo 10. La vida cristiana contiene una gran cantidad de maravillas. Mire, por ejemplo, las leyes y las enseñanzas de la Biblia son de las más sabias, son del maestro más grande que ha existido, del más grande catedrático que ha existido en todos los tiempos, nuestro Dios. Son tan poderosas que han mejorado la vida de millones de personas. A los más ignorantes de nosotros nos ha dado mucha sabiduría, inteligencia para muchas cosas. Esas son las leyes y las enseñanzas de la palabra de Dios, la Biblia. Pero no nada más las leyes, pero ¿qué tal las promesas? ¿A poco no son impactantes la cantidad, toda la gama de promesas que Dios nos ha dejado en este libro? Las promesas es una maravilla, es algo bien glorioso. Pero ¿qué tal las profecías? Las profecías que nos han enseñado por qué está pasando todo lo que está pasando y nos da una seguridad gloriosa. Son profecías contundentes y nos enseñan qué es lo que sigue, el rapto y después la gran tribulación, el milenio y las cosas eternas. Así es que nada más hablando de estas tres cosas, la vida cristiana es incomparable. No se va a encontrar otra filosofía, otro camino, otra vida como la del Señor. Pero yo quiero ir más allá, que no nada más son tres cosas poderosas, pero ¿qué tal los milagros? Nosotros dependemos de lo sobrenatural constantemente. Por eso es que oramos, porque esperamos milagros. Así que el ser humano no va a encontrar otro camino. Cristo sigue siendo el camino, la verdad y la vida. No hay nada que se compare. Lo que ofrece la vida cristiana no lo ofrece nada ni nadie en este mundo, más que nuestro Dios, el Creador. Quiero predicar este sermón que yo le he titulado Los imposibles de la vida. Marcos 10, versículo 27. El Señor Jesús está diciendo estas palabras: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Se lo voy a leer de nuevo. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Los imposibles de la vida. Vamos a ver en primer lugar, esta vida está llena de imposibles. Hay muchos imposibles. Yo sé que si le digo eso a unos niños de 8 años, ¿qué les importa a ellos, no? Ellos, pero ya si ya tienes más de 12 años de edad, ya te empezaste a enfrentar a algunos imposibles. Y si tienes 40 como yo tengo 40, pero déjeme terminar, ¿no? Tengo 40 años de pastor. Entonces, al paso de los años, nos vamos encontrando con imposibles. Imposibles. Y de pronto esa palabra se empieza a convertir en parte de nuestra mente. Uy, eso es imposible. Imposible. Pero esta es una cruda realidad. Hay muchas cosas que son imposibles para los seres humanos. Por eso estas palabras del Señor Jesús salieron de su boca, porque Él sabía
que hay muchos imposibles. Dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Para los hombres es imposible. Mire, el ser humano ha logrado hacer cosas extraordinarias. Yo estoy asombrado con el cerebro del ser humano. Las cosas que ha logrado. Nomás pónganse a pensar en los israelitas, todos los inventos que han hecho los israelitas. Eso es maravilloso, pero ha habido muchos más. Amén. ¿Cuántos inventos? Pero aún así hay cosas que siguen siendo imposibles para ciertas personas. Hay enfermedades, hay fallas de carácter que gente no puede cambiar. Hay problemas de relaciones humanas, problemas laborales, emocionales, ministeriales, pastores. Steve Jobs, cuando leí su biografía, el creador de la empresa poderosa llamada Apple, él y su amigo Steve Wozniak. Steve Jobs fue uno de los hombres más poderosos, más ricos y famosos de esta última generación. Creador, unas habilidades impactantes de Steve Jobs. Pero él murió de un cáncer de páncreas a los 56 años de edad. Tenía todo el dinero para agarrar a los mejores médicos del mundo, las mejores medicinas del mundo, pero no pudo. Y murió joven prácticamente. No nada más eso, pero él nunca pudo cambiar su mal carácter. Un carácter terrible tenía, trataba muy mal a muchos trabajadores, a muchos ingenieros, los humillaba. Había una amargura que nunca pudo superar cuando se enteró que fue regalado de niño. Nunca pudo superar, las relaciones humanas eran un desastre con su vida. Entonces, por una parte, un hombre muy poderoso, pero muy débil en cuanto a situaciones del carácter. Así es que hay cantidad de cosas en la vida que simplemente no vamos a poder con ellas humanamente. Hay ciertas necesidades que usted va a enfrentar, problemas que usted va a enfrentar, inclusive hay sueños que usted va a tener que van a estar fuera de su alcance. Que solamente un milagro de Dios podrá hacer la diferencia. Enfermedades físicas, fallas de carácter, problemas de relaciones humanas, problemas laborales, emocionales, problemas en el ministerio. Hablemos de sueños. ¿Cuántos sueños usted tiene, pero que sabe muy bien que prácticamente son imposibles? Si usted es una persona normal, usted tiene sueños. Debe tener sueños. El que no tiene sueños está muerto. Está vivo porque respira, pero está muerto. Si usted no tiene sueños, hay algo grave que murió dentro de usted. Pero naturalmente tenemos sueños. La pregunta es, ¿cómo poder realizar esos sueños? Porque estamos conscientes que solamente con un milagro de Dios, los pastores queremos ver gente salvándose, los pastores queremos ver discípulos, queremos abrir iglesias, queremos tener economía para hacer muchas cosas en la ciudad, en la nación, en las naciones. Oh, mis hermanos, la mayoría de esas cosas van a demandar de un milagro. Porque seguimos siendo humanos y como humanos tenemos limitaciones. Usted tírese de un segundo piso, no me haga caso, nomás un ejemplo, tírese de un segundo piso y trate de volar. O váyase corriendo y trate de atravesar la pared. ¿Qué trancazo se va a dar usted? Tenemos limitaciones, inclusive para ver, tenemos limitaciones para ver. En muchos sentidos tenemos limitaciones.
También hay necesidades, hay problemas y aún hay sueños que van a estar fuera de nuestras capacidades humanas. ¿Cuántos deseos tiene usted en el corazón, allí en su soledad? Cosas que usted quisiera, que usted desearía, pero usted sabe que están fuera de su alcance. Problemas, necesidades, sueños que están fuera de sus capacidades humanas. Y usted ya se dio cuenta que no es Superman, ya se dio cuenta que no es la Mujer Maravilla. Usted no tiene poderes sobrenaturales. Así es que esta vida está llena de muchos imposibles. Pero vamos a ver un segundo punto en mi mensaje. Nuestro Dios es especialista en los imposibles de la vida. De eso tenemos que hablar esta mañana. Este evento no estuviera completo si no habláramos de esto, de las capacidades de nuestro Dios. Dios es especialista en los imposibles. Aquí el Señor Jesús está haciendo esta declaración. Dice: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Mire, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está muy rica en milagros, en las maravillas de Dios. Es asombroso, todo el libro usted se va encontrando con muchos milagros, con muchas maravillas. Desde la creación de todas las cosas, el diluvio, la sanidad de Sara la anciana, su embarazo en la vejez, las plagas de Egipto, cuando Dios abre el mar rojo, la lumbrera en las noches y la nube en el día, en toda la travesía del desierto, la comida y el agua por 40 años. Cuando Dios detuvo el sol casi por un día entero mientras Josué peleaba una gran batalla. Los grandes milagros que hizo para y por medio de los profetas Elías, Eliseo y otros más. ¿Qué diremos de tantos milagros en los evangelios? Nos metemos al libro de los Hechos y una cantidad de milagros y maravillas. Nos vamos hasta Apocalipsis. Las revelaciones fueron impactantes, fueron sobrenaturales. Así es que toda la Biblia está llena de milagros y maravillas de Dios. Toda la Biblia está llena de lo sobrenatural de Dios. Por eso sería una locura creer en Dios y no creer en sus milagros. Los historiadores dicen que la Biblia contiene un aproximado de 4,000 años de historia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Imagínense 4,000 años de milagros, 4,000 años de maravillas. ¿Cómo no iba a seguir Dios en los últimos 2,000 años? ¿Cuántos de ustedes han recibido una cantidad de milagros en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes han sido sanados milagrosamente? ¿Cuántos de ustedes han sido liberados de vicios, ataduras sexuales, fallas de carácter de una manera sobrenatural? ¿Cuántos de ustedes han visto la mano de Dios abriéndoles puertas en trabajos, en economía? ¿Cuántas cosas? Uno de los milagros más grandes que yo he visto en los últimos años es que una mujer se quiso casar conmigo. Bueno, es que ahora hasta hombres se quieren casar con hombres, ¿no? Esa es otra historia, pero una jovencita se quiso casar conmigo y eso estuvo bien, es un milagrazo ese. ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención? Porque cuando escuché el testimonio de mi esposa, decía que ella odiaba a los drogadictos, que ella no quería saber nada de los drogadictos. Ay, qué cachetadón le puso el Señor, amén. Y se enamoró de mí. Eso me hace reír en ocasiones, la gracia de Dios. Pero Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de maravillas. Vemos a Dios dándole un hijo a Abraham y a Sara, dándole una esposa a Isaac, trayendo revelación a Jacob, protección y bendición a José, ayuda en todos los sentidos a Moisés, a Josué, a Elías, a las viudas, a los enfermos, abriendo las puertas de la cárcel. ¡Cuántas maravillas!
Pobrecito el cristiano o la iglesia que crea en Dios y que no cree en lo sobrenatural. Si hay una especialidad que tiene nuestro Dios, es esta: es especialista en los imposibles humanos. Si hay algo que ha ayudado a la iglesia a permanecer después de casi 2000 años, es lo sobrenatural. Ningún ser humano tiene la capacidad para levantar una iglesia, para levantar un movimiento como el que Dios ha estado haciendo en todo este tiempo. Perdón. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Así es que, mis hermanos, no debemos aceptar por nada del mundo a un Dios sin milagros. Por lo tanto, no debemos aceptar una vida cristiana sin milagros, sin las maravillas de Dios, sin lo sobrenatural de Dios. Yo sé que con la Biblia sola nuestra vida cambia gloriosamente. Con la inteligencia de las instrucciones de Dios, nuestra vida es enriquecida. Tiene toda la capacidad para el más pobre, el más ignorante, el más fracasado, llevarlo de menos a más toda la vida. Llevarlo a éxito tras éxito. Es la inteligencia del libro. Pero aparte de esto, los milagros de Dios, mis hermanos. Cuando Dios se involucra en la vida de sus hijos, el Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el cristianismo: morar bajo la sombra de un Dios que todo lo puede, el Omnipotente. Así que estamos hablando de cosas sobrenaturales, de cosas que los seres humanos no podemos hacer. Solamente nuestro Dios omnipotente, que significa todo lo puede. Mire, la palabra omnipotente está 31 veces en la Biblia. Eso quiere decir que ese es uno de los nombres de nuestro Dios. Cuando usted estudia los nombres de Satanás, hay una cantidad de nombres que se le da a Satanás en la Biblia: diablo, devorador, mentiroso, engañador, etcétera. Habla del carácter de Satanás, de cómo es Satanás. Cuando usted mira todos los nombres que se le da a Dios, habla del carácter de Dios, cómo es Dios. Y 31 veces dice omnipotente. Que quede claro que Él todo lo puede. Qué interesante es eso. Cada mañana en mis oraciones me despido de Dios en la oración. La última petición que hago antes de terminar y dar gracias y alabarle, como siempre se debe despedir uno de la oración, mi última petición siempre es: Señor, bendice este día, que este día sea de grande bendición. Señor, haz milagros este día. Yo siempre estoy pidiendo milagros. Señor, haz milagros este día, haz maravillas. Señor, este día ábrenos puertas, Señor, haz milagros. Es mi última petición cada mañana. ¿Sabe por qué? Porque creo en un Dios de milagros. Creo en un Dios que hace maravillas. ¿Cómo no? Si aquella noche, cuando le entregué mi vida a Cristo Jesús, era un jovencito de 14 años, quedándome loco por causa de la droga, esclavizado a las drogas, esclavizado al cigarro, a las groserías, a la amargura, a la violencia. Y esa noche, cuando le entrego mi vida a Cristo, se rompieron cadenas. Me levanté diferente de ese altar. Yo no fui el mismo nunca más. Hubo una serie de milagros instantáneos esa noche. Nunca más volví a ser la misma persona. Y desde entonces he vivido una serie de milagros al paso de los años. ¿Cómo no predicar con tanta autoridad una verdad como esta? Así es que nuestro Dios es especialista en los imposibles de la vida. Esto me lleva a un punto final, acudiendo al Dios de los imposibles. Muchas veces, he tenido que aconsejar a pastores: tienes que bajar milagros del cielo. He tenido que aconsejar a muchos cristianos: tienes que bajar milagros del cielo.
Hay esposas que tienen un esposo inconverso, que han batallado tanto con él en ocasiones, y les he tenido que decir: hermana, tiene que bajar un milagro del cielo. Esto tiene que involucrarse Dios. Esto ni con su buen testimonio, ni con la administración, muchas veces no va a haber otro más que bajar un milagro del cielo. Algo sobrenatural. Tiene que suceder algo sobrenatural. Tenemos que depender de lo milagroso, usted y yo. Servimos a un Dios que hace cosas sobrenaturales, que es omnipotente. Todas las cosas son posibles para Dios. Mire, hay una cantidad de problemas, necesidades y sueños que usted tiene y tendrá, y que se van a resolver con una buena predicación que usted oiga. Se van a resolver con algún estudio dominical, con alguna lectura de la Biblia, con algún buen libro que usted lea. Pero hay una cantidad de problemas, necesidades y sueños que solamente se van a resolver con un milagro. Por eso aquí quiero hablar de la gran importancia de vivir una vida diaria de oración. Acabo de escribir mi último libro, que ya está a la venta. Nada como la oración. Nada como la oración. La importancia de vivir una vida de oración. Óigame bien. Dios me salvó un domingo en la noche. El lunes en la mañana me llevaron a la oración. Y desde esa mañana nunca más dejé de orar en las mañanas. Alrededor de 46 años orando en las mañanas. ¿Por qué? Porque tenemos una dependencia de Dios. No somos independientes en eso. Somos dependientes totalmente de nuestro Dios. La oración, que es el hablar directamente con el Dios omnipotente, es el camino para bajar los milagros y las maravillas de Dios. ¿Cuántas cosas usted ha deseado y que no se han realizado? Oración. ¿Cuántas cosas, problemas que usted tiene y no se han solucionado? Oración. Muchas de estas cosas, hermano, cuando hablamos de oración no estamos hablando de un ritual religioso como si fuera suerte, le va a traer suerte. No. Orar es hablar con Dios. Orar es involucrar a Dios en nuestra vida. Orar es clamar a Dios, es decirle a Dios: Dios, yo creo en ti, Señor. Por eso estoy orando, por eso estoy clamando, porque creo en ti, porque sé quién eres, porque conozco tu capacidad, conozco tu poder. Hay problemas, necesidades y sueños que solamente se van a resolver con oración. Yo sé que hay que estudiar la Biblia, hay que leer libros, hay que educarse, hay que pedir consejos, hay que hacer una cantidad de cosas que nosotros podemos resolver. Si usted es un buen trabajador, usted va a resolver muchos problemas financieros. Pero estoy hablando de cosas donde solamente necesitamos la ayuda de Dios. Jacob entendió esto cuando un día luchó con el ángel. Esa lucha de Jacob con el ángel para mí es la imagen perfecta cuando un cristiano lucha en oración hasta recibir el milagro que está necesitando. Hay veces que cristianos vienen y hablan conmigo y les gustaría que un consejo del pastor les cambiara la situación. Hay consejos que le van a ayudar bastante, definitivamente. Pero muchas veces hay cristianos que no quieren orar, no quieren vivir una vida de oración y quieren que todo venga a través del pastor, a través del cónyuge, a través del papá, a través del patrón, de la empresa. Hay cosas que solamente Dios, mis hermanos. Y Jacob lo entendió en Génesis 32, versículos del 24 al 30. Dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que amanecía. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba.
Y dijo: déjame, porque está amaneciendo. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Me encanta eso. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Eso es lo que sucede en la oración. Estamos cara a cara con Dios en oración. Y nuestra alma es librada de muchas cosas. Cosas sobrenaturales empiezan a suceder. Yo les hablaba ahorita de mi testimonio cuando le entregué mi vida a Cristo. Fue una oración, se le llamamos la oración del pecador. ¿Cómo una oración tan sencilla me cambió la vida para siempre? ¿Cómo una oración tan sencilla empezó una vida nueva para siempre? Desde esa noche no volví a fumar ningún cigarro, ninguna droga, alcohol, ninguna grosería. Desde esa noche se rompieron cadenas de una manera sobrenatural. Estoy hablando del poder de hablar con Dios. El poder de hablar con Dios. ¿Cuántas cosas suceden? Jacob fue transformado para siempre. El profeta Oseas da un poquito más de luz de esa lucha que tuvo Jacob con el ángel. Dice en Oseas 12, el versículo 4: venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Ya me imagino, lloró. Jacob estaba llorando, ¿no? Génesis no dice eso, pero el profeta da esta información extra. Lloró, le rogó. ¿Puede usted imaginarse a Jacob llorando? Cámbiame, estoy cansado de ser como soy. Ya no quiero ser así, por favor, necesito un milagro. Y es más, no te voy a soltar hasta que hagas el milagro. Y no lo soltó hasta que experimentó el milagro. Eso es oración, iglesia. Y eso es lo que muchas veces le falta a una cantidad de cristianos y aún a pastores. Es ese clamor de decir como Raquel: dame hijos o si no me muero. Un día los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar. En Lucas 11, versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué importante que usted se convierta en un cristiano de oración, que se convierta usted en un experto en la oración. Al paso de los años he leído una cantidad de libros que enseñan acerca de la oración. Martín Lutero en los años 1500 estaba enseñando acerca de la oración. M. Bones, un tremendo escritor de la oración. Charles Spurgeon, poderoso escritor de la oración. D.L. Moody. Y he leído una cantidad de libros. ¿Sabe por qué? Porque siempre he querido aprender a orar, pero una oración no religiosa, una oración que toque realmente a Dios, una oración que se abra el cielo, una oración donde Dios se pueda mover para mi vida. Cuando oigo sermones de oración, estoy muy atento cuando el predicador va a hablar acerca de la oración. Qué tremendo que usted pueda decir como los discípulos del Señor: enséñanos a orar. Queremos orar. ¿Por qué? Porque es el camino que nos conecta con la omnipotencia de Dios. Siempre habrá problemas, necesidades o sueños que no se los va a resolver el mejor pastor. No se los va a resolver el mejor cónyuge, el mejor papá, el mejor patrón, la mejor empresa. Van a ser resueltos en oración. Solamente una vida diaria de oración, solamente el vivir conectados diariamente con el Dios de los imposibles, con el Dios de milagros, con el Dios de maravillas. Y el Señor está diciendo:
para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Mientras no decida vivir una vida diaria de oración, usted estará destinado a vivir un estilo de vida sin milagros. Será un cristiano viniendo a la iglesia, pero sin milagros. Y eso no es cristianismo, eso es religión. Juan capítulo 15, versículo 5, la Biblia, lenguaje sencillo, dice: el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Qué interesante. No sabemos cuándo nos vamos a topar con un imposible. En esta vida nos vamos encontrando con necesidades, con problemas, con sueños. El vivir una vida diaria de oración irá haciendo una gran diferencia en nosotros. Mi vida, mi familia, mi ministerio, la iglesia de Nogales son el resultado de muchos milagros, mis hermanos. Cosas sobrenaturales. Yo sé que muchas cosas las he logrado con estudio, con educación, con disciplina y con una cantidad de principios que practico. Pero hay muchas cosas que no han sido de otra forma más que clamando al Dios del universo. Yo puedo enseñarle 1000 cosas, pero creo que la cosa más importante que yo le puedo enseñar en la vida es la oración. Cada tanto tiempo estaremos necesitando lo sobrenatural de Dios. Estaremos necesitando milagros de Dios, maravillas de Dios. Asegúrese de ser un cristiano que viva una vida de oración diaria, constante. Asegúrese de estar viviendo conectado diariamente al Dios de los imposibles, al Dios que hace milagros, que hace cosas sobrenaturales. Por eso la importancia de acudir al Dios de los imposibles, de vivir una vida diaria de oración. Quiero terminar mi sermón con unas palabras de uno de los hombres más poderosos que hemos tenido y conocido en la historia de la iglesia, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, este predicador inglés, descubrió el poder sobrenatural de la oración e hizo declaraciones que yo nunca he leído de otro hombre como los leí de él. Él declaró esto: Dios pondrá su omnipotencia a disposición del que ora. Imagínense. Suena exagerado, pero vale más que sepa que este hombre conocía a Dios, conocía el poder de Dios, conocía la omnipotencia de nuestro Dios. También dijo: la oración de poder es el arma que vence al enemigo y al mismo tiempo obtiene para quien la posee todas las riquezas de Dios. Mi profunda convicción, continúa, es que la oración es el poder más grande que existe en el universo. Tiene un poder más omnipotente que cualquier otra fuerza que conozca la humanidad. Estoy de acuerdo totalmente en este pensamiento porque lo he vivido por 46 años. Vivir una vida cristiana sin una vida diaria de oración es una gran locura. Hoy como nunca en la vida nos vamos a seguir enfrentando continuamente problemas, necesidades y aún sueños donde vamos a necesitar una y otra vez lo sobrenatural de nuestro Dios. Los cristianos, podemos contar diariamente con lo sobrenatural de Dios. Podemos contar diariamente con lo milagroso de Dios, con lo sobrenatural de Dios. ¿Cuál es el secreto? Una vida diaria de oración. Pastores, cuando no hay milagros sucediendo, agárrate en oración. No vivas sin milagros. No vivas sin milagros. Cuando estás agarrado de Dios en oración, van a estar sucediendo todo tipo
de milagros. El Señor Jesucristo dijo, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dios quiere asombrarte, Dios quiere maravillarte, que vivas maravillado, y el camino es una vida diaria de oración. Y los imposibles de la vida empiezan a destruirse por el poder de Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Oh, gracias, Señor. Dios, te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Aleluya. Voy a pedir todo rostro inclinado, todo ojo cerrado en reverencia a Dios.